Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo panel de sesiones W en su volumen 5. Hoy día tenemos un contenido que tiene que ver con salud mental y bienestar en los espacios de trabajo. Hemos tenido ya en esta jornada un panel sobre arquitectura y diseño corporativo que fue en la mañana. Hoy día tenemos este de salud mental y bienestar. Mañana comenzamos con trabajo colaborativo y terminamos en la tarde con un panel sobre tecnología y nuevas herramientas digitales para poder trabajar remoto, que es algo súper atingente que no hemos dejado de usar en nuestras labores. Antes que cualquier cosa y presentarles a los invitados que tenemos hoy día, que son tremendos, en el contenido que vamos a hablar hoy día y conversar, me gustaría que pudieran todas las personas que se van a conectar, los que están conectados, poder revisar todo el contenido del Sesiones W en nuestra página casaw.org y también en nuestro canal de YouTube, Casa W Coworking e Innovación. Están todos súper invitados a poder revisar el contenido, que lo hemos preparado con mucho cariño y con mucha fuerza en cuanto a lo que nos está pasando hoy día y a la vuelta al trabajo presencial, que es algo que hoy día nos interesa tocar en función también de poder resguardar la salud mental y cómo también vemos el bienestar de los trabajadores y las personas, clientes, usuarios que van a nuestros lugares de trabajo. Hoy día nos acompaña Matías Aguillón, él es psicólogo. Entiendo, ¿cómo estás, Matías? Entiendo que ahí tienes algo con neuropsicología y te voy a dar la línea para que te puedas presentar. También que está con nosotros Manuel Acuña, él es médico general, fundador de Casa Vive, tremendo espacio en donde practican y es un centro de medicina humana. Y también nos acompaña hoy día Felipe Galvez, que es subgerente comercial de operaciones de Sportlife Zona Sur, donde las personas ya están yendo a hacer deporte, ¿cierto? A ocupar esos espacios para poder salir también de las casas y también resguardar su bienestar físico y mental, que tiene que ver mucho con eso. Antes de entrar a la conversación, queremos agradecerles la participación a ustedes, también el equipo de Casa W, que está detrás de toda esta producción de Sesiones W. Manuel, Manu, me gustaría que nos pudieses contar un poquito de tu experiencia en cuanto a Casa Vive, ¿cierto? Al Centro de Medicina Humana. ¿Cómo te has relacionado dentro de tu experiencia con la salud mental, con el bienestar humano dentro de los espacios de trabajo? Me gustaría saber un poquito, antes de entrar como de lleno a la conversación y conocernos un poco más. Bueno, gracias Pablo. Saludar también a la gente que escucha, a los otros panelistas. Y bueno, yo creo que hoy día son tiempos particularmente desafiantes para hablar de salud. La pandemia viene a poner en relevancia algunos temas basales de salud de los pueblos, de las culturas que están un poco pendientes. En Chile hay una gran crisis de salud mental desde antes de la pandemia y hoy día quizá agudizado. Y en los lugares de trabajo creo que se evidencia esto, o sea, en los lugares de trabajo se evidencia que la gente está con estrés, está con cansancio, quizá el cansancio es la enfermedad de base de la cultura, de las culturas modernas. Eh, Así que me imagino que hablaremos de esto hoy día y en Casa Vive, contar cortito, es un centro de salud que busca un poco volver al origen en cosas que hoy día están un poco olvidadas en la medicina, que particularmente desde la forma en que se ejerce la medicina como oficio, una forma más tranquila, más lenta, más humana, que signifique contacto físico, visual, cariñoso, amoroso, que es la base de la práctica de la ciencia o de las profesiones de la salud. Y de fondo también buscando algunas cosas que también son hoy día súper modernas y también ancestrales, como sobre todo la unión. Podríamos hablar de salud mental y la salud mental no está separada de la salud física, ni de la salud social, ni de la salud espiritual. Yo creo que hoy día un gran desafío de la salud moderna tiene que ver con la unión, esta ilusión de separación en dimensiones del ser humano y en partes del cuerpo que en la medicina se ha dado de manera crítica. O sea, alguien me ve el pelo, alguien me ve el ojo, alguien me ve la piel, y poca gente me ve como ser humano completo. Y es un poco el desafío que estamos intentando responder en Casa Vive, entendiendo la salud como volviendo a hablar de salud humana, como algo que parece ser hoy día revolucionario, pero que a la vez, como te digo, para mí es un poco volver al origen en la práctica de la salud. Oye, buenísimo eso. Yo entiendo que Casa Vive está antes de pandemia, tremendo espacio. Y como tú bien decías, tiene que ver con que, claro, la salud mental o los problemas de la salud mental en Chile y en todo el mundo están desde antes de pandemia. Hoy día nos toca un poquito más fuerte, sí. Está un poquito más masivo por el tema del encierro.
De eso vamos a hablar también. En tu caso, Matías, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la atención de usuario? ¿Cómo ves también la vuelta de todos, en realidad? ¿Quiénes están diagnosticados, quiénes no están diagnosticados, a la vuelta a los espacios físicos de trabajo? Bueno, es bastante incierto. La verdad es que se han traspasado bastantes límites respecto a lo que tiene que ver el sistema organizacional laboral. Antes teníamos un horario fijo en el cual se podían establecer correos, WhatsApp. Había lineamientos específicos que te normaban un poco en qué minuto tú estabas dentro y fuera del trabajo. Y ahora con todo esto se ha flexibilizado para bien y para mal bastante. Entonces hay bastantes límites que se han roto y los cuales debemos de redefinir para en el fondo tener un sistema organizacional tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa más sano y que en el fondo no se te meta la vida de trabajo dentro de tu vida personal, ¿cachai? Buenísimo. Oye, y de acuerdo a tu experiencia, yo estuve viendo que estáis vinculado como a la neuropsicología, ¿puede ser? Más que la neuropsicología, yo me enfoco mucho en mis pacientes a generar hábitos saludables que sean sostenibles en el tiempo y también en el fondo a ver aquellas como ideas, creencias que hemos significado de una manera no sana para nosotros, ¿cachai? Entonces resignificamos las cosas al mismo tiempo que vamos redefiniendo una estructura de vida que sea sostenible y saludable de acuerdo a lo que quiere sentir a esa persona diariamente todos los días, ¿cachai? Perfecto. Se entiende súper bien. Felipe Gálvez, ¿cómo estás? Bien, súper bien, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar. Bueno, lo mismo, un poco presentarte cuál es tu rol en Sportlife y cómo también están llevando este proceso que es nuevo. Entiendo que también los gimnasios en algún momento estuvieron re complicados, independiente del tamaño, pero estuvieron re complicados por una cuestión súper económica, por una cuestión de asistencia física, donde ustedes operan. ¿Cómo han visto esta vuelta? Esta vuelta no solamente al trabajo, sino que a un espacio que es un poco, que es recreativo y que sin duda ayuda al bienestar de los trabajadores y las personas que están volviendo a su espacio físico a trabajar. Sí, así es, ha sido un desafío tremendo. Como tú bien decías, fue 1 año y medio que prácticamente estuvo cerrado, una muy mala percepción de los centros deportivos, de gimnasios, en cuanto a lo que se hacía. Y la labor nuestra, en este caso, ha sido repensar la empresa, repensar el servicio, porque, como bien decían ahí los otros panelistas, el tema mental pasó a tomar un rol muy importante, y sobre todo en los gimnasios donde hay esparcimiento, la gente te demanda ahora contacto, sociabilizar, y los gimnasios, antes de la pandemia nosotros teníamos claro que eran espacios de sociabilización, pero ahora lo estamos viviendo en carne propia, que la gente te pregunta o te dice que muchas veces no le interesa tanto el horario, la máquina o lo que antes estaban preocupados, sino que quieren ir al gimnasio, quieren esparcirse, quieren divertirse, quieren pasarlo bien. Y eso nos ha hecho también modificar un poco la estructura, ya sea de cómo nos comunicamos con ellos y también el servicio que entregamos. Entonces, ha sido duro, como te digo, desde el punto de vista de estar cerrado, pero ha sido un desafío bonito del fondo de poder reconstruir muchas cosas que antes se habían pensado pero no se habían aplicado, y que ahora la pandemia los aceleró y nos vino a traer esta nueva realidad que, como te digo, llevamos muy poquito abierto, 1 mes y fracción entre las aperturas y cierres, pero nos ha hecho, como te digo, pensar en cómo entregar un servicio distinto y que la gente también lo entienda, que no solamente es un tema físico, no solamente es un tema corporal, sino que es un tema mental y un tema de bienestar. Ese concepto nosotros lo estamos ocupando harto para que la gente entienda que el gimnasio, en el gimnasio pueden encontrar mucho más cosas que el ejercicio físico. Buenísimo. Oye, y ahí me quedo contigo también porque quiero hacer una pregunta que tiene que ver, creo que a ti te toca más de cerca, tal vez a Manu y a Mati, no tanto en su día a día, pero tiene que ver con la habilitación de espacios. ¿Cómo, tal vez ahí Mati también puede aportar en eso, cómo psicológicamente la percepción de una vuelta a un espacio distinto que no es la casa es relevante a la hora de poder estar bien y de poder funcionar de nuevo, hablemos de eficiencia, si tú quieres, como un indicador que me permita decir estoy trabajando bien, o en tu caso estoy haciendo el deporte bien y me estoy sintiendo bien en el espacio. ¿Cómo ven esa adaptación de quizás diseño interior? Lo vimos en la mañana del panel de arquitectura y diseño corporativo,
cómo lo ven o cómo ustedes en el caso de Sportlife lo han trabajado, porque me parece que es súper relevante, lo visual, el entorno, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajan? Sí. Mira, lo hemos trabajado más que nada desde el punto de vista de seguridad y en el fondo de proyectar seguridad a la gente. Al principio la gente tenía mucho miedo de, ya sean colaboradores o alumnos, clientes, de entrar a un gimnasio. Entonces el hecho de brindar seguridad o de proyectar seguridad fue una de las razones principales que nosotros nos propusimos para transmitirlo a la gente. ¿Y eso se traduce en qué? En que obviamente los protocolos de seguridad que nos exigen, nosotros siempre los estamos explicando, tenemos mucha gráfica, tenemos delineamientos, tenemos obviamente zonas especiales. Hubo que transformar prácticamente los espacios para que la gente pudiera convivir y no hiciera lo que siempre hacía, que en el fondo era estar juntos, conversar, tocarse en algunos casos, y eso obviamente hubo que educar y reeducar el comportamiento dentro de los gimnasios. Entonces, en el tema de, como te digo, de seguridad, nos preocupamos mucho de que la gente sienta eso, y hasta el día de hoy nos agradecen porque dicen que fueron una de las principales razones para volver, el hecho de que tuvieran muy claros los protocolos, de que estuviera muy simple a la hora de leerlos o de visualizarlos, y de ahí la gente ha perdido el miedo a volver a estos lugares y en el fondo a compartir con la gente. Con el tema de los colaboradores, ellos ahí es un poquito más fácil porque nosotros tenemos charlas, tenemos inducciones, tenemos una prevencionista que trabaja codo a codo con todas las sucursales, y ahí van en el fondo presentándose las consultas, están viendo, oye, ¿qué va a pasar en este caso si el aforo se completa? Tenemos fiscalizaciones por lo menos una o dos veces en el día a una sucursal. Entonces, estamos, insisto, con las medidas de seguridad, estamos tratando de capacitar a la gente, y como tercero, proyectar también esa seguridad al cliente, al alumno, para que vuelva y ocupe estos espacios, como te decía, que están transformados y que están habilitados para esta nueva realidad, que yo creo que nos va a acompañar por lo menos un buen tiempo, sobre todo en espacios cerrados. Sí, eso tiene que ver igual como con poder apañar el miedo quizás, porque hay gente que es más temerosa, otras menos temerosas de la vuelta, ¿cierto? Que todavía está el tema del contagio. Y ahí hago la pregunta abierta al Matías y al Manuel con respecto a esto mismo, a lo que explicaba Felipe tiene que ver un poco más con algo protocolar, ¿cierto? Medidas sanitarias, seguridad, que está súper bueno, obviamente, pero más allá de eso también hay un rollo que es más psicológico, tal vez, que es el cambio abrupto del espacio, de estar en la casa trabajando a irse a otro lugar. ¿Qué recomendarían ustedes o cómo ven este paso tan abrupto de un espacio de trabajo que estoy en la casa, que a lo mejor tengo un contexto distinto, donde tengo hijos o hijas, tengo a lo mejor abuelos que tengo que cuidar y de pronto tengo que ir a volver a trabajar a un espacio físico que es abierto, en donde hay este riesgo también? Adelante escuché por ahí la palabra que es un harto, como poder controlar también esa ansiedad de las personas que vuelven a esos trabajos. ¿Cómo lo ven? Claro, es que más que el cambio abrupto, o sea, el cambio abrupto es uno de los factores, pero también está el factor previo, que es la sugestión y la alerta y la alarma que se nos ha generado en torno a esto antes incluso de poder volver y tocar y generar la interacción que teníamos cotidianamente con la gente. Entonces es un tema amplio y parte desde lo que hacemos nosotros internamente para controlar esa sugestión y también qué medidas tomamos nosotros independientes de las que se exigen protocolarmente en cada sector. Yo precisamente como usuario de gimnasio antes y antes de la pandemia, claro, era súper rico también poder ir con los amigos, ¿cachai? Generar una dinámica menos encuadrada dentro del gimnasio en sí, que era como más de relajo. Y ahora, efectivamente, bueno, yo entré, previo a la pandemia, entré en pandemia en casa, me compré mis cosas y ahora volví recién al gimnasio hace una semana. Entonces, igual es un acostumbrarse a un sistema nuevo que tampoco es tan, no sé si lo considero tan brusco, al menos en gimnasios, porque igual sigues compartiendo con gente, depende también del propio gimnasio qué protocolos hay, creo que hay unos que son más estrictos que otros en algunas cosas. Sí, eso es recreativo. Mi pregunta iba más también al hecho del trabajo mismo, que en el fondo está ahí una dinámica de trabajo, en tu casa encerrado, con ciertas condiciones, con ciertas restricciones también, y volver a otro espacio, como en el trabajo, en el día a día, 8 horas, 9 horas diarias. Claro, no, en ese mismo sentido también se ha flexibilizado bastante. Yo he escuchado de algunos amigos míos que han vuelto al trabajo y que el mismo sistema
organizacional dentro de la empresa para las personas que están asistiendo ya está variando, como por ejemplo, antes habían puestos fijos y ahora creo que hay empresas que están como dando zonas comunes para que las personas lleguen como a donde quieran sentarse. Pero efectivamente, claro, y efectivamente igual eso genera una incertidumbre diferente, genera como una expectativa diferente al trabajo, quizás menos o más favorable para otros, yo creo que es muy particular de cada individuo, pero efectivamente para algunos les está haciendo más cómodo quedarse en casa y para otros es una lata, pérdida de tiempo tener que, en el fondo, no sé, pues, tomarte un taco de 1 hora para volver. Sí, yo lo pregunto esto, Manu, porque en el fondo hay gente que también, y lo he escuchado, y esto también es súper intuitivo, pero hay gente que va a seguir en la dinámica como de la casa y en el encierro. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es eso en el contexto en donde se está abriendo todo ahora? Yo creo que ahí, bueno, el gran desafío de la salud actual, creo yo, es la capacidad de adaptación. O sea, eso es lo que define la salud humana, eso es lo más moderno también en términos neurocientíficos. ¿Cómo me adapto? ¿Cuánto me cansa adaptarme? Que esto es un fenómeno, un concepto que se llama alostasis, que es muy interesante para los que quieran ahí después ahondar en ello. Entonces, la salud deprimida de una población de base va mermando mi capacidad de adaptación a nuevas demandas. Y eso en la pandemia se ve particularmente así. Y el miedo quizá, o el estrés crónico es lo que condiciona más esta situación. O sea, mi cuerpo en miedo permanente prioriza esta señal de miedo que genera cierta hormona en mi cuerpo, y este sistema hormonal es el que se prioriza sobre otro sistema, y eso va mermando mi capacidad de adaptación y mi salud en general. Entonces, respecto hoy día a los cambios, yo creo que hay mensajes importantes que entregar, que es dejar algunos miedos irracionales. O sea, hoy día yo veo a la gente con miedo irracional, que en parte ha sido el gran daño de los medios de comunicación, en donde solo se nos comunica el malestar y el pánico de la situación viral, y no se comunica también algunas cosas de autocuidado, de salud. Entonces, lo que comentábamos tú, Felipe, de ir al gimnasio, o sea, hoy día los gimnasios son lugares de salud, que deberían estar alejados del miedo totalmente, ¿cachai? Y hoy día hay un pánico irracional de la gente, que yo la veo todavía. Lamentablemente quedan ciertas cuestiones que son difíciles de conversar también, porque hay que ser súper delicado, ¿cachai? Onda, una persona va caminando en la calle con mascarilla, sin nadie a su alrededor, que es irracional. Hoy día seguimos manteniendo ciertas prácticas, y que van a quedar por un tiempo quizás, que no son racionales respecto al cuidado básico en contexto de una pandemia viral. Claro, en función del miedo, y eso es peligroso, súper peligroso para la salud de la población. Llega un llamado, y por eso me parece muy bien que ocurran situaciones como esta de conversaciones, donde pongamos también el foco en lo positivo. Entonces, respecto a enfrentarnos al miedo, todos somos creadores de bienestar en nuestro lugar de trabajo, en la empresa que tenemos, en cuanto a empezar a transformar este miedo que ha ocurrido en algo positivo, en tratarnos bien, en bajar el nivel de estrés. Creo que hoy día es un mensaje central. Después de 1 año y medio de pandemia estamos todos, evidentemente, con factores estresantes externos que han mermado esta capacidad de adaptación o nos han hecho adaptarnos a costa de algo. La adaptación genera cansancio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hoy día es un momento particular para que todos y todas las personas que trabajamos con seres humanos nos preguntemos, ¿cómo genero yo bienestar? Y el bienestar se genera desde las palabras, ¿no es cierto? Desde el trato, desde la menor exigencia, la menor autoexigencia. O sea, hoy día la gente va a volver a sus lugares de trabajo y a ser menos productiva que antes, probablemente. Claro. Y eso está bien y es normal, y tenemos que validar. Hay una curva y hay que normalizarla. No, y muchas veces pasa que se genera mucha ansiedad por resistencia al cambio. O sea, el cambio en sí ya genera una ansiedad, pero se genera una ansiedad mucho más grande al resistirte al cambio. O sea, muchas veces le digo a mis pacientes que esa incomodidad que te está generando el cambio, resistirla te va a generar una sintomatología peor de la que tú tienes. O sea, es mejor pasar esa curva de estrés o de ansiedad que te genera el cambio por adaptarte, someterte a eso, y en algún minuto ese agente estresor te va a dejar de ser tan estresante como lo fue en algún minuto. Pero evitándolo es aumentar una bomba de estrés y de ansiedad que va a ir aumentando. En cambio, si uno lo enfrenta y lo pasa, que es como lo que generalmente hacemos, pasar por un dolor, pasar por una pena, enfrentarla, es ahí donde empieza a disminuir la curva y tenemos más herramientas para poder enfrentar todo. Sí, de todas maneras. De todas maneras, ahí yo me quedo con algo que dijiste, Manu, de como todos somos agentes de bienestar. Tú lo haces muy bien en tu cuenta. Yo he visto como de repente hay frases que tú las normalizas que generan bienestar. Por ejemplo, me acuerdo el otro día escuchar cumbia, como bacán. ¿Cachai? O hacer cualquier otra cosa que de repente puede ser muy
superflua o burda o cotidiana, pero que genera bienestar, y empezar a comunicar ese tipo de cosas. En el caso, Felipe, de Spotlight, ¿cómo han hecho esta estrategia comunicacional justamente para poder salir del miedo, para que la gente pueda volver? Algo comentaste al principio, pero me gustaría como ahondar un poquito más en cómo han llevado esa comunicación, cómo han trabajado esa comunicación con los usuarios del gimnasio. Sí, mira, qué bueno que tocaste el tema, porque hay un tema relevante ahí, que es como tú dices, el tema comunicacional. Nosotros hicimos una transformación del tema de marketing y cómo en el fondo nos comunicamos, y tuvimos que partir desde replantearnos el propósito, o replantearnos en el fondo la misión, y desde ahí empezar a comunicar de una manera distinta. O sea, empezamos a tratar de incluir conceptos de bienestar, de comunidad, de alegría, de seguridad, cosas que antes en el fondo nosotros sí las sabíamos, pero no las comunicábamos. Empezamos a compartir otro tipo de gráficas, obviamente donde la gente se ve más alegre, se ve más feliz, y eso fue generando increíblemente una respuesta en la gente, y que nos preguntaban constantemente por las redes: oye, ¿cuándo abren? Pucha, lo echo de menos, necesito ir a una clase con el profe tanto. Entonces la gente se empezó a dar cuenta de que echaba de menos el gimnasio o el espacio, pero más que nada como te decía, por la idea de compartir, la idea de sentirse bien. La gente que está ahí, el equipo. Como que eso también... Exactamente, entonces esa comunidad que siempre estuvo, ahora nosotros tratamos de potenciarla y tratamos de, en el fondo, instruir a la gente que, pucha, de repente aprenderse el nombre de la gente cuando lo tratas por su nombre, y cuando llega al gimnasio, oye, te queda mirando y se nota al tiro la diferencia. Oye, pucha, hoy día, ¿qué vas a hacer? ¿A qué clase viene? Y la gente te lo agradece, y son pequeños gestos que en el fondo antes nosotros los dábamos por alto, los pasamos por alto, pero que ahora cobran una relevancia muy importante, porque la gente está necesitada, como te decía yo, de eso, y lo vemos en los mesones, lo vemos en los accesos, de que la gente llega, te conversa, y arriba en las salas de clase o cuando está compartiendo con la gente se acerca. Al principio era más complicado, pero ahora ya insisto, es un poquito más fluido, empieza a ser un poquito más familiar, y eso que te digo fue producto de este cambio que se generó, y que también tratamos nosotros de proyectarlo y comunicarlo a través de las redes sociales. Oye, Felipe, bueno, y esta es una duda muy personal, pero solo de Copuchento. Entiendo que tú ves zona sur en Spotlight. Más allá de la política sanitaria del traspaso de fase 2 a fase 3 a fase 4, ¿en qué lugar había más fuerza para poder volver al gimnasio de la gente? ¿En qué lugar, perdón? ¿En qué lugar? ¿En qué territorio? ¿O en qué ciudad? ¿En qué territorio de toda la más gente que quería volver? Sí. Claro, mira, yo te puedo comentar de Talca hasta Puerto Montt, que es lo que veo yo, lo que estoy en conocimiento. De la zona sur. Pero de la zona sur. Pero en general ha sido como muy parecido, muy homogéneo, en el fondo, el comportamiento, y se nos ha dado que las primeras semanas, 1 o 2 semanas, cuando estábamos en fase 3, pasando a 2, de 3 que nos manteníamos, la gente no preguntaba por gimnasio, no consultaba mucho. Sí eran obviamente los típicos, que son los que más van siempre, que estaban ahí atentos, pero cuando ya pasamos a fase 4, donde ya obviamente hay menos restricciones, la gente se empezó a acercar sola, y empezó a darse cuenta de que, como bien decía ahí Manuel, era un miedo que ellos tenían, pero que en el fondo no estaba justificado, porque nosotros les dábamos, como te decía en la comunicación, oye, en el mundo, que no sé, pues Europa o en Asia, que van más adelantados que nosotros con el tema de la pandemia, nosotros recibíamos la evidencia y veíamos 0 contagio, miles de visitas, nosotros tenemos control de acceso, podemos hacer trazabilidad. Entonces le decíamos, no tienes por qué estar con miedo. Sí, en realidad decían, tienen razón. O sea, aquí sanitizábamos cada 1 hora, los distanciamientos están, cumplimos los protocolos, como te decía, nos fiscalizan todos los días. ¿Cuál es la razón para no venir? ¿Cuál es la razón para tener miedo? Sí, en realidad, pucha, de repente voy al mall o de repente voy a otro lugar y sin problema. Y después voy al gimnasio y me doy cuenta que no pasa nada. Entonces, ese cambio, como te decía, fue generando que llegara más gente, y ahora estamos llegando, si lo vemos en porcentaje, no a los niveles que teníamos antes de la pandemia,
pero sí nos estamos acercando muy rápido al 50% ya de ocupación, cosa que para nosotros es muy bueno, porque el fondo empieza a darle dinamismo otra vez al negocio. Y va a seguir eso es muy importante porque, y va a seguir subiendo y esperemos que siga así. Ha sido todo creciendo, no se ha estancado ni tampoco en el fondo hemos visto un retroceso. Ha sido siempre una curva ascendente, así que eso nos tiene contentos y más que nada por la gente que, insisto, vemos que se está tranquilizando y se está en el fondo, le está perdiendo el miedo a asistir a lugares cerrados. Sí, buenísimo. Es una súper buena noticia. De hecho, y ahí me quedo con lo que decía Manuel, que los gimnasios, en el caso de Sportlife, y también lamentablemente en algunos casos de gimnasios que son un poco más chicos que tuvieron que cerrar, que murieron por esto, son espacios de salud, son espacios de bienestar y en el fondo una súper buena noticia para este contexto de lo que estamos hablando. Pero, ahora, y tomando un poquito eso que me está diciendo el bienestar y que en el fondo se ve tanto en lo que dice Felipe como en lo que aparece en Sportlife, es súper importante aclarar que el bienestar, si bien es independiente para cada persona y depende mucho de lo que consideramos bienestar según cada cultura, el bienestar es algo que se construye. Y como bien hemos visto, vivimos a través de las emociones y por todo este tema de la pandemia nos estamos dejando invadir y vivir a través de la emoción o de los sentimientos que refieren al miedo o la ansiedad. ¿Cachai? Entonces, así como mismo se construye, es importante tener en cuenta que al minuto de empezar a hacer nuestra vida normal, que lo que involucra el trabajo, es algo que tenemos que construir. El bienestar lo tenemos que construir. Y así como nos dejamos invadir por el miedo, dejar también invadir por las otras emociones que nosotros somos capaces de sentir, para en el fondo cambiar un poco lo que genera esta vuelta al trabajo, esta vuelta a la vida con un montón de miedos y un montón de incertidumbres que van variando, porque varía todo, o sea, varía las reglas, lo que se puede, lo que no se puede. Entonces, estar un poco abiertos a ese factor de ser agente de cambio, de construir mi propio bienestar, dependiendo de cómo yo me vaya tomando las cosas que van pasando. Sí, buenísimo. De hecho, esa es un buen super punto, entiendo, en cuanto a las decisiones individuales que uno puede tener en cuanto a su bienestar, ¿cachai? Como entiendo, a mí me toca de cerca, yo soy usuario de salud mental, y ahí ya va la pregunta también, es como, esas son decisiones personales, individuales, y me quedo contigo también, Mati, para preguntarte un poco sobre los equipos de trabajo. Cuando nosotros volvemos a trabajar y hay gente que tiene diagnósticos, trastornos, hay múltiples trastornos de salud mental, que una persona que puede ser funcionaria y trabajar, ¿cómo según tu visión, el equipo de trabajo o el empleador en este caso, debería optar medidas para poder hacer más fácil la vida de esa persona trabajando, sumándole el factor pandemia a la vuelta del trabajo, que es un tema súper importante también? ¿Cómo los equipos de trabajo somos capaces de adaptarnos a ciertas situaciones de salud mental de integrantes de los equipos de trabajo? Y cómo también nosotros tomamos medidas con respecto a eso, qué es lo ideal o qué es lo que se podría mejorar, no solamente desde el lado individual, sino que desde el lado colectivo con nuestro equipo de trabajo. Es súper importante lo que tú decís desde distintos puntos de vista, porque me han llegado muchos pacientes que han llegado a estos febres emocionalmente hablando, mentalmente hablando, porque en el fondo la persona que ejerce el liderazgo de su grupo no lo está haciendo de manera adecuada. Entonces pasan a ser más un jefe que un líder, que hay bastante diferencia entre lo que son uno y otro. Entonces, el líder, en ese minuto, la persona que está a cargo de este grupo humano de personas, tiene una responsabilidad súper grande, tanto humana como numéricamente para la empresa, porque en el fondo la empresa quiere números, pero está trabajando con personas que son las que generan los números, ¿cachai? Entonces, tener ese tacto, ese roce humano con las personas que están trabajando contigo, que tienen problemas, que tienen ansiedad, que tienen un montón de cosas fuera del plano laboral y que obviamente afectan el sistema laboral, es importante como líder. Ahora, como individuo que, no sé, pues a mí me emplean, por así decirlo, también es importante tener en cuenta que nosotros tenemos dimensiones que componen nuestra vida. Una importante sea el sistema laboral. Pero claro, mucha gente se echa a morir porque, claro, en el fondo lo que pasa es que en la empresa no me está yendo bien, no estoy marcando, no sé, no estoy generando la cantidad de UF que tengo que generar, no estoy, etcétera. Entonces yo le digo, ¿cuántas dimensiones tiene tu vida? No sé, social, familiar, sexual, de pareja, etcétera. Y la laboral es una de todas estas dimensiones que nos conforman como individuo. Entonces, sumando y restando, quizás dejarle de otorgar tanta importancia o significancia al tema laboral dentro de nuestra vida como un factor más que influye, también nos ayuda a capear un poco esa angustia que nos puede generar.
y abordarla desde un punto de vista como más abstracto y saliéndote de la propia situación para poder enfrentarlo con mayor como objetividad. Me está yendo mal en el trabajo, pero mi vida no se está yendo a piso por esto, y por eso mismo puedo tener una solución quizás un poco más práctica y no verla desde el punto de vista como tan invadido con los sentimientos. Es un poco complicado eso, a opinión personal, en el Sí, es complicado. sentido de que nosotros pasamos, bueno, quienes trabajamos como en horario regular, la mayor parte del tiempo sociabilizando en el trabajo con las personas. Entonces, como que ahí, o sea, te entiendo súper bien, pero igual hay que hacer el trabajo, tú decís como, claro, un poco aislarte, que esto no me pese tanto porque en el fondo es mi trabajo y me puedo ir. O sea, generar el equilibrio más que nada. Sí, pero mi punto es como el trabajo también de las personas que están en tu entorno y que también tiene que ver con la responsabilidad de quién es, de quién estamos hablando, de comunicar también lo que le pasa, que también hay otra cosa ahí, en mi opinión. Manu, ¿qué opináis sobre eso? Sobre lo mismo que decía Matías. Yo creo que, bueno, hay harto que analizar. Hoy día, evidentemente, el trabajo, yo comparto con Matías, que está sobrevalorado para el resto de las dimensiones del ser humano. Y los países que han demostrado mayor bienestar tiene que ver en acciones básicas como disminuir las horas de trabajo, ¿cachai? O sea, yo creo que para allá tenemos que caminar sí o sí, evidentemente. Ojalá. Y comparto ahí que vayamos dándole valor a otras situaciones. Y eso es súper cultural igual y aprendido y un invento de la cultura. O sea, y también hablar de salud hoy día, para mí es sí o sí hablar de una crítica cultural y quizás también de revolución en cuanto a la cultura que hemos generado, en que hemos puesto el valor a ciertas checklists de tener auto, de camisas caras, de cosas, de comprar, de afuera, versus el desarrollo espiritual, el desarrollo interior. Y eso es evidente, o sea, la obesidad hoy día del sistema que siempre quiere más se ve totalmente graficada en la obesidad física también, mental, física, digamos, en adiposa, y eso es súper cultural, ¿cachai? Entonces hoy día creo que me imagino yo también las instituciones modernas, como la que yo, como Casa Viva, como un centro, esperemos que sean centros que buscan ser sostenibles, buscan crecimientos moderados y buscan sobre todo entregar sentido, o sea, propósito de vida, más allá de solamente generar números, generar más y más, que yo creo que es un sistema que está absolutamente obsoleto y que ha atentado contra la salud del ser humano. Entonces, creo que ahí, claro, replantearnos todo, ¿por qué vamos a trabajar? Y si yo voy a trabajar para ganar plata, evidentemente va a haber un problema, creo yo. O sea, si no tenemos propósitos de vida, y eso es parte fundamental de la conversación de salud personal. Y ahí, ¿yo en qué puedo trabajar? En por qué me levanto a trabajar. Y es triste a veces porque yo tengo esta conversación con personas y claro, hay personas que no tienen la posibilidad de tomar esa decisión. O gente que todavía no lo tiene resuelto, que también claro, es válido. Exacto. Que también es súper importante eso que está diciendo Manuel, que en el fondo, y dio exactamente en el clavo con una de las palabras que yo digo a mis pacientes siempre, es como, ¿y por qué te levantáis todos los días? Muchas de las respuestas de mis pacientes son, no sé, ya, pero ¿qué emoción que hay tenido antes te gusta tanto como para poder luchar por esa sensación todos los días de tu vida? No sé, pues, a mí en mi caso me gusta mucho sentirme como eficiente con las cosas que me voy proponiendo yo mismo. Y a la base de todo eso hay un sistema de organización de tu vida que en el fondo es súper importante. Yo como una de las tareas que más le doy a mis pacientes trabajólicos son no hagas más horas extras, ¿cachai? No te quedes después de la pega, porque resulta que por eso no puedes ir al gimnasio, tenéis menos tiempo con tus hijos, o no podéis leer tus libros, o llegáis muy raja y en el fondo te acostáis a tu cama y levantáis al otro día a hacer más horas extras y hacer más horas extras. Entonces encuentro que el propósito de vida que nosotros nos debemos dar rige mucho en torno al bienestar que nosotros vamos a tener día a día, ¿cachai? Y ahí se meten lo que antes hablaste tú también, Matías, de las creencias en el fondo. Y hoy día hemos generado sistemas de creencias súper limitantes, que me definen a mí primero, por ejemplo, como médico. Y hoy día yo creo que se va cayendo ese sistema de creencia en donde somos primero un rol, o somos primero lo que producimos, o el auto, insisto, en las cosas materiales como aparentemente gestores de bienestar y que no ha ido por ahí la cosa. Entonces, hoy día creo que ese camino hacia lo humano, hacia lo individual, sobre todo hacia lo colaborativo también y lo comunitario. O sea, hoy día, cuando yo hablaba antes, este sentirnos todos gestores de bienestar, tiene que ver también con el uso de los lenguajes, de las palabras, de la buena onda, del cariño, del amor, de cuestiones y emociones que no son inocentes en la generación de bienestar. Porque justamente, claro, cuando mi jefe me ha tratado mal,
Y me pasa mucho también en las consultas. ¿A qué te referís? Disculpa, ¿a qué te referís con que no sean inocentes, a que son intencionadas? Claro, o sea, claro, o sea, no es inocente andar por la vida con una actitud propositiva de generar amor, eso es poderosísimo, es poderoso. Claro, exacto, ternura. Y hoy día a veces se nos ha olvidado el poder que tenemos los seres humanos desde el lenguaje y de las emociones, porque hemos vinculado la salud con otras cosas, como los medicamentos, por ejemplo, o con la genética. O sea, hoy día se han transmitido mensajes de salud que no son correctos porque no son completos. Hoy día la ciencia moderna y también la intuición humana nos hace conocer esto, o sea, el lenguaje, la emoción, la física cuántica moderna lo está explicando perfecto. Porque lo tangible está solamente en lo fisiológico, pues, y en remediar lo fisiológico. Exacto. La respiración. Claro, y el bienestar muchas veces también sentir aquellas emociones que no son positivas. O sea, no gastáis la cantidad de pacientes que me han llegado como antes de verme a mí, vieron a un psiquiatra porque tenían sensación como de angustia en el pecho y que no podían hacer cosas y resulta que no sé, pues. Y antes de eso, ¿qué te pasó? No sé, terminó una relación de 8 años. Y con una sesión el psiquiatra le dio pastillas para esto, para dormir, porque le dije, tú estás viviendo un duelo, o sea, que sientas esa pena es lo más legítimo que te puedes permitir. Y dentro del bienestar también está, en el fondo, someternos de nuevo, a lo que hablábamos antes, incómodamente, a vivir esa experiencia que es parte de un proceso normal humano. Pero estamos tan obsesionados con avanzar, con dar la vuelta más rápido de lo que da el mundo, que en el fondo no nos permitimos sentir nada, y tomamos los primeros recursos que son, no sé, pues empastillarse. ¿Sabes? Y ahí, oye, solo que te interrumpo ahí, pero creo que ahí, cuando va primero el psiquiatra y ahí está esa pastilla, también está la preconcepción de que el dolor en sí mismo, o la pena, es una cuestión catastrófica que te puede llevar a algo trágico. Y no se normaliza poder también vivirlo, o sentirlo, o transitar por ese camino. Y eso está bueno, bueno, no lo había pensado así. Es que piensa que en esencia los seres humanos, queramos o no, somos dramáticos. Por cualquier cosa sentimos que nos vamos a morir y que se nos va a acabar el mundo y es atroz. Entonces, la única manera de darte cuenta de que eso no va a pasar es pasando por esa sensación de meterte al hoyo y mirar la luz desde el hoyo abajo, ¿cachai? Entonces, encuentro que tenemos poca tolerancia a esa como vuelta del mundo cuando hay patas para arriba y con ganas de nada. A vivirlo. Claro, es que claro, yo le digo a mi paciente, la única manera que en el fondo, para la próxima vez, que no sé, por el mismo ejemplo de la pena de amor, porque terminó una relación de 4 años que significó un montón de expectativas, es un duelo. Entonces, la única manera de poder tener tolerancia en el fondo, de que tú adquieras herramientas para poder la próxima salir de eso mismo, es pasando por eso. Porque en el fondo, le dije, ¿qué intentaste? Estoy dando un ejemplo, hay que por si acaso. ¿Qué intentaste tú con eso? ¿Recurriste a tus amigos? ¿Reflexionaste? ¿Algo? No. Entonces, ¿qué habilidades tienes tú como persona propia sin pastillas para poder pasar por este momento? Ninguna. Ya, pues entonces... Ahí te volví dependiente. ¿Cómo? Ahí te volví dependiente de las pastillas. Porque no... Claro. No hay otra solución. Totalmente dependiente, porque en el fondo no eres capaz de gesticular esta cosa tan fuerte que es la energía que se te genera por un montón de cosas, porque en el fondo estás investigando y te anulaste. No sientes, entonces no eres capaz de tratar de manejarlo, no se te ocurre porque algo te lo está apagando. Yo ahí creo que eso sí, hay tratamientos que son válidos, pero justamente como tú decís bien, Matías, cuando transitaste o pasaste por esos momentos y cuando también vistes las otras alternativas que podíais también poder ocupar para poder sanar cierto dolor o cierta cosa química que te pasa en la cabeza. Pero agotar los recursos en el fondo, como que no es lo único, no es lo último y finalmente... Claro, o sea, yo siempre digo, si lo que te está pasando genera un deterioro clínicamente significativo en distintas áreas de tu vida, en donde tú en realidad ya no puedes hacer nada, ya, tomemos un poquito de algo, de alguna pastilla que te receta el psiquiatra con conocimiento cabal de causa, para en el fondo, mientras tomáis las pastillas, yo te enseño alguna herramienta que te permita de a poquito después dejar la pastilla y hacerlo por ti mismo. Sí. Sí, de todas maneras. Ahí hay un aprendizaje cultural respecto a toda sintomatología de incomodidad. O sea, de pequeño hoy día los niños aprenden que si les duele la cabeza toman paracetamol. Y si tengo acidez tomo omeprazol. Y eso me pierdo yo en el aprendizaje cuando aprendo a vivir los síntomas desde el bloqueo solamente, ¿cachai? Porque cuando es un bloqueo, claro, como decís tú, clínicamente no significativo, me duele la cabeza pero no es tan terrible. O me duele la cabeza y tengo que faltar a la pega.
y no me lo permito hoy día, porque estamos en hiperproducción, o mi pega no me da esa libertad. Entonces, cuando yo aprendo la sintomatología, perdona, desde el bloqueo solamente me pierdo el aprendizaje, me dolía la cabeza porque no tomaba agua, o porque una persona me generó dolor de cabeza, o porque tengo algún problema de inflamación crónica por alimentación, largo etcétera de aprendizajes que nos puede dar nuestro cuerpo, y hoy día el aprendizaje ha sido solamente el bloqueo. De hecho, claro, en el fondo, y el bloqueo tampoco nos permite conocernos, porque en el fondo tú sabes quién eres, por ejemplo, socialmente hablando, por ejemplo, porque te desenvolviste y alguna vez te sentiste incómodo y intentaste encajar y no podías y te siguió incomodando y te soltaste y ahí aprendiste a ser tú en un lugar social. Pero, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, a mí, con deshidratación me da unos dolores de cabeza atroz. Y yo ya sé que es falta de agua, no me tomo un paracetamol o no sé exactamente qué hay que tomarse para dolor de cabeza, pero no me tomo una pastilla al tiro, sino que me tomo este bidón de agua siempre y se me pasa el dolor de cabeza. Pero porque aprendí a eso, porque me conocí, pasé por ese dolor de cabeza hasta que empecé a cachar que era por el agua, pero no la anulé al tiro. Entonces, vivenciar las experiencias es como un conocimiento de vida súper importante para todos nosotros, para poder conocernos y saber cuál es nuestro remedio, pero nuestro remedio propio. Ahí está el autoconocimiento, que es una herramienta que no se nos enseña. Hay que decirlo, en ninguna parte, ni en el colegio, ni en la U, ni en la media, ni en el trabajo. De repente hay gente que, y ahí me incluyo en el saco, y que estamos todavía en camino de autoconocernos, que de repente encontramos este concepto a los 30 años, recién, cuando toda la vida tendría que haber estado en eso, y eso tiene que ver también con ese lado individual. Y ahí, Mati, también lo complemento con esto colectivo, y ahí vuelvo también a hacer la pregunta, Felipe, sobre los equipos de trabajo. Me interesa mucho ese tema, cómo se trabaja, cómo se colabora, cómo se comunican también ciertas dolencias, ciertos problemas de salud mental, ciertos problemas de bienestar, sean emocionales, sean fisiológicos, en los equipos de trabajo y en especial en Spotlight. No sé si es una pregunta muy íntima dentro de tu organización, pero de repente a lo mejor han tenido casos en donde les ha tocado trabajar o colaborar con gente que tiene algún tipo de trastorno, qué sé yo, en este concepto también de lo que yo llamo, entre comillas, integración, que no es tan así para mí, pero bueno, cómo las organizaciones hoy día, en el caso a lo mejor particular, o cómo lo ves tú, teniendo un cargo ahí más gerencial, ¿cierto? ¿Cómo integran estos conceptos, cómo los trabajan, cómo los comunican también dentro del equipo, más allá de comunicarle a los clientes los beneficios de estar en un gimnasio? Sí, mira, retomando las palabras que decía Matías hace un rato, la gente que lidera equipos o la gente que está a cargo, en este caso de sucursales, o que tiene gente que trabaja con gente, nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, son personas igual que todos, pero en esas personas nos hemos puesto un foco importante porque han sufrido los embates de la pandemia, han sufrido obviamente todas las consecuencias, y muchas veces estas personas que son líderes han estado en situaciones de estrés personales y han tenido licencias, han tenido que salir de la organización por X motivo, y nosotros dijimos, chuta, ¿cómo lo hacemos para poder seguir liderando a toda la gente? ¿A quién dejamos? Nos incluimos nosotros, hacemos capacitaciones, y no es un tema menor porque nunca nos había pasado que nuestros líderes o la gente que estaba a cargo de gente sufriera este tipo de enfermedades o de situaciones mentales que no se daban mucho en los gimnasios, pero ahora sí se dieron. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido un tema que nosotros sepamos tratar, pero creemos que con la ayuda, por ejemplo, de estos espacios, de incluir a gente especialista, de repente de plantear estos problemas en reuniones o en meetings que tenemos, vamos sabiendo un poco más y vamos también interiorizándonos de la salud mental, porque nos dimos cuenta que era un campo que no lo teníamos trabajado y que cobra vital importancia ahora para poder liderar equipos. Nos dimos cuenta, insisto, como te repito, que es muy importante llevarlo a reuniones, llevarlo como tema, llevarlo como un eje central, por ejemplo, de capacitaciones que antes no estaban, pero ahora sí es un tema central la salud mental. O sea, sí son centrales, por ejemplo, reuniones más periódicas, que de repente gente exponga, o que de repente alguien que no era conocido, oye, pucha, te doy 5 minutos, 10 minutos, cuéntanos quién eres. Entonces, ese tipo de cosas nos han ayudado a poder, como organización, como dices tú, empezar a llegar un poquito más adentro y empezar a solucionar problemas que antes
sabíamos que existían, pero decíamos, oye, ¿la solución dónde está? Pero ahora empezamos a conocer más y empezamos a sociabilizar, insisto, con el grupo de gente que antes lo veíamos, oye, como decía alguien, no me acuerdo si Matías o Manuel, que, oye, solamente me acuesto, me levanto, llego temprano, lo veo, me voy, lo me acuesto, llego temprano, me voy. Ahora, oye, chuta, me doy el tiempo de poder conversar con él, poder tener una reunión con él, hacer equipo de trabajo, de repente hacemos en reuniones donde participan muy pocas personas, pero son 3 o 4 personas que no se conocían, son 3 o 4 personas que no tenían relación, y eso nos ha ayudado a, insisto, a bajar estos niveles de ansiedad, de estrés, del fondo de bajar las licencias, porque en comienzo cuando esto partió, cambió completamente la organización y mucha gente se fue, mucha gente, por 1 año y medio, no un tiempo menor, inició su emprendimiento, la situación laboral cambió completamente, no teníamos de dónde sacar gente. Sí, esa es la realidad. Disculpa, Felipe, pero hubo un temor como de la gente que el gimnasio iban a acabarse para siempre. En algún momento. Sí, o sea, no acabarse, pero... Yo pensaba que iban a quebrar en algún minuto. Pega aquí, ¿cachai? No, sí, mira, muchos profesores incluso se independizaron, hicieron sus negocios por fuera y todo, pero sí existía, obviamente, siempre ese temor de que, oye, esto no va a abrir nunca. Y te lo cuento así de gente muy cercana, que nos decía, oye, no creo que abran, y esto tiene para 2, 3 años más. Ustedes son un foco peligroso, ustedes en el fondo son parte del problema, mucha gente, el contacto, la respiración, y eso se transmite al colaborador o a la persona que va a volver. Entonces te dice, oye, ¿cómo voy a volver a trabajar? ¿O cómo voy a estar en un espacio donde los virus poco menos que van a estar al lado tuyo y la gente que trota, el virus te va a llegar a ti y me voy a contagiar? Entonces, como te decía, algún trabajo que hay que hacer, no menor, a los líderes o a los que están a cargo de gente, oye, este tema no es así, la ciencia va por este lado, la evidencia va por este otro lado. Entonces, hubo que hacer todo ese tema, insisto, que recién creo que estamos en pañales, porque no es nuestro tema o no es nuestra base de investigación, pero sí nos hemos metido un poquito más para poder en el fondo solucionar y poder dar respuestas. Y más que nada es eso, la gente necesita respuestas, necesita algo concreto para así en el fondo poder seguir viviendo de manera, entre comillas, normal o más segura y como lo estaba haciendo antes. Entonces, para cerrar el punto, el tema de los colaboradores cuando teníamos que volver, fue un tema que tuvimos que tratar en diversas reuniones para ver qué le estaba pasando. Porque nosotros suponíamos, teníamos hipótesis, oye, esta persona viene estresada, oye, esta persona viene cansada. Muchos obviamente volvieron al trabajo porque no tienen más que hacer, pero nos dimos cuenta que de esas 4 o 5 opciones salían 15 o 20 y todas había que tratarlas de manera distinta. No podíamos hacer una pauta para que todos volvieran en lo mismo, todos tuvieran lo mismo o todos en el fondo compartieran lo mismo. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta a poquito de que todas las realidades son distintas, de que hay que conversar con la gente, de que el tema de la sociabilización en los grupos de trabajo cada vez cobra más importancia, relevancia. Las reuniones periódicas no muchas veces tienen que ser de trabajo, no muchas veces tienen que ser, oye, de objetivos, de números, tienen que ser obviamente reuniones más abiertas, que sean participativas, y eso, como te digo, es un camino que comenzamos hace poco, pero que creemos que vamos por buen rumbo, vamos bien alineados, y como decían los chicos ahí, el tema de la ansiedad o el tema del miedo, ya es un tema más profundo, más difícil de tratar. Nosotros creemos que somos un pequeño granito de arena, de ayuda para la gente, en el fondo, para su bienestar y para su estilo de vida. En el fondo, una persona, como bien decía el Mati, tiene su esquema y sabe cómo comportarse y sabe, o ya cuando se conoce, empieza a saber qué le hace bien y qué le hace mal. Y la gente que va al gimnasio, yo creo que ya es gente que ya tiene a lo mejor ese camino recorrido y sabe que porque va al gimnasio es una de las razones que tiene que hacer para sentirse bien. Ya no es solamente una sola razón para, oye, yo estar delgado, estar saludable o estar físicamente bien, sino que son una suma de acciones que me hacen sentir mucho mejor, que me hacen sentir bien, no estresado. Y nosotros somos, como te decía,
una de esas y que creemos que vamos a ser vitales, yo creo que en los próximos años, sobre todo aquí en Chile, para poder bajar los índices o los números malísimos en los que estamos, sobre todo de salud mental y salud, en este caso, de obesidad, que son terribles los números. Nosotros los vemos siempre y son terribles, cada vez son peores. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar ahí al pie del cañón, como te decía, para poder contrarrestar y dar respuestas, como te decimos. Es lo que la gente necesita, respuestas, asistencia, contención, y creemos que por ahí es el camino, sobre todo de cadenas de gimnasio, de centros de bienestar, todo lo que sea para aportar a la salud, nosotros creemos que podemos estar ahí. Sí, y de hecho, bueno, los gimnasios en general, en este caso, lo que tú haces en el Spotlight también es un aporte tremendo a justamente cortar esa brecha o poder minimizar esos indicadores que tienen que ver con salud mental. En mi opinión, y aquí me voy con el Manu y con el Matías, en mi opinión la salud mental ha existido en la historia de la humanidad, perdón, en la historia de la humanidad, solo que yo creo que ha tomado fuerza mediática quizás hace algunas décadas, incluso aquí en Chile yo te diría hace 10 o 15, 20 años, no más que eso. Entiendo que hay un tema trágico en cuanto a presupuestos públicos para salud mental y todo eso. Hay un tema también que tiene que ver con cómo desde la ciencia, desde la academia o desde el ejercicio de la medicina tradicional están cambiando esos modelos para poder justamente abarcar problemas de salud mental que tienen que ver con lo doméstico, también con lo laboral. Y ahí la pregunta es para Matías y para Manuel, y que tú lo mencionaste, Manuel, al principio, en el fondo, cómo darle la vuelta, cómo sacarte la chapa de doctor, ¿cierto? De doctor tradicional, con una metodología tradicional, o tradicionalista, si tú quieres. En tu caso, Matías, también, ¿cómo abordas desde la psicología nuevas formas de poder trabajar ciertos fenómenos, o ciertos procesos, ciertos contextos también con la gente, como por ejemplo la pandemia, pero en el sentido nuevo, en el sentido de salirse de lo tradicional y sacarse como las chapas de profesionales de la salud que siempre hacen lo mismo? Como que esa es la pregunta. ¿Cómo lo ven, Manu? En sí, bueno. Matías, dale, Matías. Es que en sí la salud mental acarrea muchos prejuicios, como que es muy fácil para ciertas personas decir, hoy no, tengo diabetes, tengo cáncer. Yo en sí no trabajo con el sistema categorial de diagnosticar a un paciente con tal trastorno, porque siento que en el fondo como que muchas veces pasa que la persona cuando tú la diagnosticas como tal, como que se rinde y se autoconnota como, no sé, obsesivo compulsivo o cualquier otro trastorno. Entonces yo siempre digo, tú tienes rasgos de tal manera que podemos ir viendo cómo funcionan y de qué manera las podemos ir cambiando. Yo creo que siempre le digo a mis pacientes, necesito que conectemos humanamente para yo poder entenderte y cachar muy bien tu volá, coloquialmente le digo, para poder ayudarte. Entonces, siento que el prejuicio en torno a la salud mental es muy grande. Podemos muy bien decir que mi abuelita tiene cáncer, pero decir que tiene depresión es como ¿qué onda? ¿Tiene depresión? ¿Cachai? Entonces siento que ir desprejuiciando y dándole esa connotación como de secreto a voces a lo que respecta a la salud mental es súper importante. Yo en general trato en mi terapia, por ejemplo, de trabajar muy humana con mi paciente, muy humanamente. Yo le digo, no quiero una relación asimétrica, o sea, esto es una relación humana, independiente de que yo sea el psicólogo, como que esto se va creando entre tú y yo la confianza. Yo necesito que seas tú en sesión de lo que en tu cabeza lo reproduzcas acá. No hay una situación como de poder o de control de ti por ser el profesional que la está atendiendo, sino que es como más lineal. No, siempre y cuando yo les digo, depende de lo que quieras. Si quieres al psicólogo normal, que tampoco lo soy, o sea, mírame, yo ya salgo de un estándar del psicólogo tradicional en general, dime, y si no, yo también aplico un poco como de life coach, en donde yo también sí te puedo tirar las orejas y decir, como ya, pues llevamos 3 meses hablando de esto, ¿qué está pasando? ¿Estás haciendo las tareas que te doy o no? Entonces, la dinámica en sí con mis pacientes ha sido bastante rica y ellos mismos me han dicho como, porque claro, me han contado y es súper autorreferente en verdad, pero como salgo de ese estereotipo del psicólogo empaquetado, mis pacientes me han dicho como, oye, ¿sabes que ahora cuento que voy a terapia y te muestro y este es mi psicólogo y qué onda? Y es como que trato de ayudarles a decir que en el fondo que ir al psicólogo es normal y que no tiene nada de malo y que de hecho debiera ser lo más como dentro de tu sano juicio que tú debieras hacer. Yo voy también. Entonces, es como desmitificar que es para gente loca, porque estamos todos locos entonces. Solamente que hay unos que se hacen cargo y otros que no. Sí. Ahí hay algo importante, que yo siempre lo he pensado, que
antes como, bueno, de lo que les pregunté, ¿cierto? Como los nuevos modos de poder atender usuarios o gente que recurre a ustedes como profesionales de la salud, hay una pega importante como sociedad de pasar por el camino, de transitar a comunicar esto, que en el fondo el tener un trastorno de salud mental o tener alguna enfermedad mental propiamente tal, es lo mismo que tener una enfermedad fisiológica. Y hay una comunicación ahí que se tiene que dar. Yo creo que es un proceso que sí, mediáticamente hemos avanzado en eso, de forma acelerada, pero falta mucho todavía, porque todavía hay un prejuicio, todavía somos locos, todavía nos excluyen de alguna forma. Manu, la pregunta que hice delante. Sí, ahí yo también me quedo, hay varias cosas. Me gusta mucho la visión de la individualización. Yo también converso siempre eso con mis pacientes. Las enfermedades no existen en el sentido estricto de la realidad individual. Existen personas pasando una diabetes, personas con, o sea, y cada manifestación entonces de esos diagnósticos es única, de acuerdo al relato, a la historia, a la narración de esa persona. Entonces, eso es súper relevante, también es muy relajante para las personas. ¿Cachai? Me dijeron que tenía fibromialgia. No, tú te llamas de tal manera, te diagnosticaron esto hace tanto tiempo y vamos a trabajar sobre los síntomas. Yo trabajo mucho sobre los síntomas, no sobre el diagnóstico, ¿cachai? Porque la gente me llega contando de eso a la consulta, hoy tengo el colesterol en cuánto, y una serie de cosas que no han inventado la medicina, porque nos hemos fijado en los números y no en los relatos, y volvamos al relato, volvamos a la humanización. Yo creo que ahí hay una pega urgente de humanización de salud, desde entonces la narración. Y esto tampoco es nuevo, la medicina narrativa como concepto existe hace mucho tiempo, y yo como médico general me gusta un poco saber de muchas cosas para ir uniendo los mundos. Y ahí yo creo cómo hacer medicina si hoy día hay innovación. Creo que la innovación es urgente en cuanto a formas. A nosotros nos gusta trabajar en actividades grupales, en actividades quizás que rompen un poco lo tradicional. Comparto esto de sacarnos el delantal desde lo físico y la figura de que el médico deja de ser el médico teórico que indica que hay un paradigma en salud que está absolutamente obsoleto, que son estos diagnósticos cerrados, que son los profesionales de la salud dando indicaciones. O sea, todavía que de hecho llega a ser un poco salud contraproducente para el paciente en sí, para los resultados que se quieren. Totalmente, o sea, de hecho, a los pacientes, los médicos hemos hecho mucho daño. O sea, los profesionales de la salud hemos hecho mucho daño con diagnósticos estrictos, con indicaciones ridículas. Hoy yo no como carne y me dijeron en la consulta que tenía que comer carne. ¿Qué hago? Y todavía seguimos con cosas así ridículas, así como súper cuadrados, con indicaciones arcaicas, que tiene que ver con patriarcado, con la imagen del médico culturalmente muy ensalzada, desde lo económico también. Entonces yo creo que hoy día, Diostor, claro, están ocurriendo cambios, sí, ya hace rato, y yo creo que tiene que ver con eso, con innovación de forma, por un lado, de las formas, de la vestimenta del doctor, del médico, del trabajo en equipo, de cómo nos llamamos, de los tiempos que dedicamos a la consulta. Me da miedo contarle al médico algo. O sea, ¿cómo me va a dar miedo el profesional que se supone que está a cargo de la salud y el bienestar? Se repite demasiado eso. Se repite, claro. O sea, entonces hoy día hay una urgencia en el cambio de la forma, lo primero, que fue un poco lo que a mí me alejó del camino médico tradicional en mi experiencia. ¿Cachai? Como no hacer beca tradicional, como la forma médica está podrida, obsoleta, y estamos renovándola, y las nuevas generaciones la van a renovar. Y lo otro también es la forma, que tiene que ver un poco con la caída hoy de la ciencia, de los diagnósticos solamente, de la medicina farmacológica, que esto tiene que ver con la corrupción también de la ciencia. O sea, hoy día los congresos científicos médicos son congresos de la industria farmacológica para hacerle propaganda a los fármacos, más allá de mucha ciencia moderna que duerme. O sea, hoy día el tema del sol, el tema de los hábitos en sí, la actividad física, la naturaleza, la visión integral del ser humano. Hoy día todavía uno dice integral o habla de meditación y te miran como hippie, ¿cachai? O como que estáis medio volado, no sé. Cuando tiene a la base una cantidad de estudios científicos que ayudan a controlar y bajar el estrés enorme. Exacto. Entonces ahí yo creo mucho en la integración, en la unión. Porque acá no se trata que vamos a andar caminando pata pelada, invitando a la gente a respirar, o vamos a tomar psicofármacos, sino que las dos cosas son igual de válidas y sobre todo dependen de la individualización y las creencias de la persona, la validación de la persona. ¿Qué es lo que a la persona, qué es lo que a mí me genera salud, bienestar o malestar? Entonces ahí hay pega, creo yo, y estamos en eso, sí. O sea, yo creo que hoy día estamos construyendo profesionales jóvenes, también profesionales de todas las edades, nueva manera de mirar la salud desde la forma y también desde el fondo, porque hoy día hay una urgencia. O sea,
Las cifras en cuanto a salud en Chile son súper urgentes para hacerlo, para hacer cosas diferentes, para innovar y para volver a cosas que son bien originales de los profesionales de la salud, que en primer lugar ser las personas en las que la gente confía, entregar comprensión en primer lugar, no hacer daño, son las máximas de los médicos originales. O sea, yo en primer lugar me preocupo de no hacer daño, entonces mi lenguaje no puede dañar, yo no puedo ser exigente, o sea, y hay que ser súper delicado. La práctica de los profesionales de la salud es algo amoroso, delicado, cuidadoso. También pudiéramos hablar de cómo hoy día se hacen los ingresos a la universidad de los profesionales de la salud. ¿A qué le damos la relevancia? ¿A que seamos buenos para las matemáticas? ¿O a que seamos cariñosos con los seres humanos? Y hoy día no existe. O sea, hay harta cosa de conversar ahí, Pablo, respecto a cómo seguir haciendo salud. Pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, con innovar y con una renovación que parece ser urgente. Con educación creo yo también. Regular, que viene como bien de abajo. Claro, y entendiendo que lo más importante también es conectar humanamente con las personas. Al final, ¿por qué nosotros buscamos siempre que tenemos algún problema o cuando estamos felices a nuestro círculo más cercano, que puede ser nuestros amigos, nuestros papás, quien sea? Porque conectáis humanamente con ellos y ahí está la comodidad, el confort, como la empatía. Entonces, si nosotros extrapolamos ese mismo estado de conectar humanamente, quizás no con la misma intensidad, pero sí con algo más tenue, con las personas que tú te relacionas tanto en tu trabajo como en la calle, con quien sea, obviamente quizás sea un mundo mucho más ameno y mucho más donde conectáis con las personas y conectando con las personas donde efectivamente tú puedes ver la necesidad que puede tener la otra persona y dentro de donde nace la empatía también. Gente, les quiero decir algo. Nos quedamos sin tiempo, porque de verdad nos quedamos sin tiempo porque está súper interesante todo esto. Yo creo que podríamos volver a repetirlo. Creo que es un panel súper necesario, súper atingente, si ustedes quieren también, a lo que nos está pasando, a esta vuelta. Empezamos hablando de trabajo, de la vuelta de la casa al trabajo, a los espacios físicos, pero finalmente también hablamos de algo que es muy importante y profundo, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver cómo también nos planteamos como usuarios, ¿cierto? Como profesionales de la salud, en el caso de Felipe como desde el gimnasio, desde un lugar para recrear y para poder tener bienestar. Pero no quiero despedirme de ustedes antes de que nos puedan decir algunas palabras finales, mensajes, cariños de amor, de ternura, de positivismo para la gente que nos está viendo y que nos va a ver después también. Felipe. Sí, bueno, para terminar, yo creo que se está viendo la luz al final del túnel, se podría decir, en cuanto a la pandemia, pero queda mucho trabajo, como se decía acá, de educación, de concientización, de cómo transmitir información a la gente. Creo que estos espacios son muy buenos para tratar estos temas, de no muchas veces estigmatizar a la gente que va a un psicólogo, va a un psiquiatra, porque yo eso lo aprendí hace mucho, pero era un concepto que estaba errado. Y creo que la educación es fundamental para poder cambiar el estilo de vida de la gente. Yo creo que entre más temprano se pueda inculcar eso, vamos a tener gente más feliz, más contenta y más sana, sobre todo, más sana mental y físicamente. Eso, muchas gracias por la invitación. Ojalá se dé un espacio como este, así que muchas gracias, Pablo, y a Casa W por la invitación. No, muchas gracias a ti, de verdad. Y yo creo que es probable que te llamemos otra vez, porque está bueno el panel. Bueno, Oye, encantado. sí, Encantado. Manuel, antes de tus palabras finales, tengo una pregunta aquí de Ricardo Arellano. Dice, Manuel, ahí complementáis con tus palabras finales, please. ¿Qué ves cuando las personas usan el concepto de sanación? Así, está literal, no la entiendo muy bien, pero dice, ¿qué ves cuando las personas usan el concepto de sanación? Capaz se quiere referir a cómo ves tú este concepto, esta palabra cuando se habla de sanación. ¿Qué significa para ti? Interesante, bueno, me gusta el concepto de la sanación desde lo individual también. Y en el fondo sanar significa recuperar la salud a alguien que la haya perdido. Pero la salud hoy día también es un concepto que no significa la ausencia de malestar, no significa la ausencia de síntomas necesariamente. Entonces yo creo que me gusta la sanación, volver al equilibrio quizás. Y hoy día yo creo que puede ser interesante eso desde la colaboración, o sea, la sanación es colaborativa, es personal, es individual, es comunitaria. Quizás no sea bien a qué iba con el concepto, pero hoy día
yo creo que hay algo que hacer por ahí, y justamente también tenía que ver con lo que tenía pensado para las palabras finales, que hoy día es la redefinición de todo lo que hacemos en relación a la salud y bienestar, a la ampliación del concepto, los nuevos significados en relación a la palabra bienestar y salud, que ya están alejados del delantal blanco y de los medicamentos y de la consulta individual, y tienen que ver con esto que comentaba yo antes, de la generación de bienestar desde todas las áreas. O sea, que esté Felipe acá es muy atinado, que esté en los gimnasios, que esté en los parques, que esté el mall, que esté la política. O sea, hoy día la salud, el bienestar se construye entre todos y todas. La salud, la definición original de la Organización Mundial de la Salud, sin ir a nada novedoso, digamos, que tiene más de 50 años, es el bienestar mental, físico, social, yo le agregaría espiritual, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, la salud, desde lo más tradicional, tiene que ver con algo holístico, con algo amplio, y hoy día es urgente que volvamos a mirar la salud así y entendamos que la salud viene entonces de la colaboración entre los múltiples agentes que construyen una cultura, y no solamente de los profesionales de la salud. Te agradezco, Pablo, y a Casa Bolivia por la invitación, y agradecer a Felipe y a Matías por la conversa. ¿Podemos contar contigo de nuevo? Sí, encantado. De nuevo. Buenísimo, muchas gracias por venir, de verdad que sí. Mati. Yo creo que es importante que empecemos a pensar que es importante conectar humanamente con todas las personas que son nuestro entorno, no solamente con las personas que nos relacionamos nuclearmente. Es importante también tener en cuenta que el mundo va a seguir funcionando, pero bajarse de vez en cuando también es importante. Como no seguir en este tan constante vicio, en este círculo vicioso que al final de repente muchas veces ni siquiera nos lleva a un buen puerto. Entonces, bajarse del planeta, mirar todo lo que está pasando y pensar de una manera más interna, como es lo que quiero, es para dónde quiero ir, tiene algún sentido lo que estoy haciendo, y si no, empezar a replantearse las cosas, porque de repente el cambio puede ser mucho más positivo que el seguir. Así que yo creo que es eso, como replantearnos qué está pasando internamente con nosotros mismos, de qué manera podemos accionar. De repente la gente se queda muy paralizada, entonces empezar a tomar una acción y ser propio. O sea, está todo cambiando, a cada rato cambian las reglas de todo. Entonces también podemos ser agentes de cambio de nuestra propia vida en cosas mucho más personales e individuales y también colectivas. Gracias, Matías. Oye, muchas gracias a los tres, a Matías, a Guillón, a Manuel Acuña, a Felipe Gálvez, de verdad, tremendo invitado. Ojalá podamos contar con ustedes de nuevo, porque nos quedamos cortos con el tiempo. Estaba muy buena la conversación, esencial, creo, para esto, y en el fondo para toda la vida. Hay que seguir conversando de esto siempre, independiente de que haya pandemia o no. Este contenido y el contenido de los paneles de todas las sesiones W, desde el volumen 1 hasta el volumen 5, que ya estamos en el volumen 5, los pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube, Casa W, Coworking Innovación, y también en nuestra página casaw.org. Ahí pueden encontrar todo el contenido. Mañana seguimos con trabajo colaborativo, tenemos un panel súper interesante en la mañana, y en la tarde cerramos con herramientas digitales para el trabajo. De nuevo, chiquillos, muchas gracias por venir, gracias por estar, gracias por darnos esos mensajes súper positivos, son súper alentadores también para volver, porque finalmente estamos volviendo y estamos transitando por eso abrupto que yo decía adelante, que es súper bueno conversarlo, internalizarlo, comunicarlo con amor y con cariño, para que podamos estar mejor y nada, pues tener bienestar, que es el fondo, el propósito de este panel. Muchas gracias por estar. Nos vemos pronto. Gracias por invitarnos. Chao a todos. Gracias, Pablo. Chao, muchas gracias. Chao.